Amigos, vamos a ver Proverbios 18:21 para lograr entender la influencia o el poder que tiene la lengua en el ser humano, de qué manera afecta, cómo debemos usarlo para que sea de bien. Vemos acá en Proverbios un enunciado muy interesante, un enunciado que ha sido dado por uno de los sabios, Salomón, y que tiene veracidad, es algo que se cumple, es algo que es real. Hablando sobre el poder de la lengua, sobre la influencia de la lengua, de cómo puede llevarnos a, a la vida, a cosas que puedan llevarnos a disfrutar de paz, de tranquilidad, de alegría, de gozo, como también su mal uso nos puede llevar a tener pesares, sufrimientos, dolores, angustias, enfermarse y aún hasta llegar a la muerte. Cómo las palabras del hombre tienen en ese sentido poder que pueden afectar una mala palabra, aún mal interpretada, puede traer muchos problemas. Una palabra mal dicha puede traernos muchos problemas. Por eso que hay que tener mucho cuidado en cómo usar nuestra lengua, en cómo usar nuestras palabras. El consejo es no ser ligeros al hablar. Callar, es mejor callar. Y si vamos a hablar, que sea lo necesario y con sabiduría, con gracia y con prudencia y con respeto. Eso va a ayudarnos mejor a llevar nuestra vida. Así que hay que tener cuidado con nuestras palabras. Eso quiere decir que sí, la lengua del hombre tiene influencia, que puede crear una atmósfera bonita, hermosa, de paz, de armonía, pero también tiene poder aún para poder crear conflictos, discusiones y aún hasta la misma guerra. Las guerras han sido provocadas, las discusiones y los pleitos han sido provocadas por un miembro pequeño, que es la lengua. La lengua que no tiene límite, que no tiene freno, va a ofender a las dignidades de las personas y eso va a traer problemas, discusiones, o a veces una persona que habla y habla sin tener cuidado puede manchar la honra de muchas personas y puede meterse en problemas y aún llegar a la cárcel por calumniar. La calumnia está penado. Por eso no se puede hablar por hablar, hay que tener pruebas, hay que estar seguro lo que se va a decir. En ese sentido le doy la razón cuando Proverbios 18:21 está diciendo que la muerte y la vida están en poder de la lengua, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo creo que la explicación de este verso tiene que ver mucho en saber usar la lengua para no entrar en problemas, porque los pasajes anteriores a este verso habla sobre la ira, sobre la cólera entre hermanos, la riña, que pueden haber sido producido por la lengua y que eso puede enojar a las personas y aún puede llevarle a pleitos y discusiones, a enfrentamientos y muchas veces a la misma muerte. La mayoría de problemas de muerte han iniciado en discusiones por no saber frenar su lengua, que han propagado una ira en vez de opacarlo. Es mejor callarse. El callarse es como echarle agua fría a un caldero y eso es más sabio. En ese sentido, creo en que eso es lo que está queriendo hacernos entender este verso sobre de saber usar con cuidado la lengua porque puede inflamarse y crear muchos problemas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En ese sentido,
tenemos que usarla con mucha prudencia, con mucho cuidado. Puede crear pleitos, puede crear malos entendidos, crear divisiones, crear enemistades, puede crear resentimientos. Por eso hay que tener, antes de tirar el disparo de la lengua, hay que pensar bien. Muchos dicen, yo no tengo pelos en la lengua, pero a veces hay que tener pelos en la lengua porque no sabemos que podemos disparar una palabra de un calibre fuerte que puede herirlas, herir, herir el corazón de una persona, herir su hombría de una persona, su dignidad, y no sabemos cómo va a reaccionar. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Y creo en que ese sentido es la que le está dando acá eh, el sabio Salomón, de que la lengua puede llevarnos a muchos problemas y es uno de los, es un miembro pequeño que produce la mayoría de problemas por hablar mal, por comunicarse mal, por entender mal. Dice, hay un dicho que dentro del mal entendimiento está el enemigo para crear problemas. Lo mejor es saber dialogar con sensatez, con prudencia y evitar las discusiones. Es mejor dialogar, dialogar. Bueno, eso es lo que yo entiendo eh, someramente en un primer lugar de este pasaje de Proverbios 18:21, en la cual tenemos que ser prudentes en nuestro hablar. Ahora, como segundo punto, vamos a darle otro giro a este versículo, porque también tiene que ver en lo que le quiero compartir, en que la lengua tiene una influencia, no solo para poder crear problemas, guerras, discusiones, pleitos, mechaderas, sino que también tiene una influencia poderosa para sanar vidas, para levantar la autoestima, tiene un poder sanador para consolar, para poder levantar el ánimo a un enfermo, para traer sanidad, para traer verdad, para traer consuelo. En ese sentido, la lengua tiene poder. La palabra que nosotros vertimos tiene influencia, tiene influencia y tiene efectos. Y tiene efectos para donde llega la palabra, para donde se tira la palabra, para donde se dispara la palabra. Con sabiduría va a tener efectos. Eso quiere decir que el Creador nos hizo con ese privilegio, esa peculiaridad en el ser humano de casi que somos parecidos a Dios, porque Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él decía, se han hecho los cielos y la tierra y se creaban. Su palabra es poderosa, es dinamita, y su palabra donde llega produce un efecto tremendo. Similar a eso es que Dios nos ha dado un poquito de lo que es su imagen y semejanza, de que nuestra boca tenga cierta influencia, cierto poder, que nuestra lengua tenga cierto poder en la que puede afectar positivamente o negativamente. Entonces hay que usarlo con ese conocimiento de que como seres humanos, como personas, tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado la lengua, no solo para comer, alimentarnos, sino para ser de bendición, bendecir, es decir, decir bien las cosas, no maldecir, no decir mal las cosas, no mal decir, sino más bien decir, bendecir. Debemos usarlo para bendecir, no para maldecir, ya que tiene un efecto. Maldecir es decirle a un hijo que no sirve para nada, que, que no sirve, que es un cero a la izquierda, que es un bruto, un tonto, una persona, es decir, hay personas que le califican despreciativamente aún a sus hijos, creyendo que eso no afecta, pero tiene
afecciones, tiene un efecto esas palabras que pueden entrar al subconsciente de ese niño, de ese joven, y le puede producir en su corazón resentimiento, ira, cólera contra su padre y aún contra las mismas personas. Entonces vemos ahí su efecto visible que se transforma en desarrollar en esa persona un carácter a la defensiva, un carácter de mirar mal a las personas o aún a su propio progenitor, porque un día le insultaron, un día le lanzaron palabras denigrantes, le dijeron que no sirve para nada. Entonces, ese es una semilla que luego produce un espíritu de venganza, de ira. Y uno puede decir que eso no produce, pues te voy a decir que sí, las palabras tienen poder. A mediano o largo plazo hay poder en tu palabra, hay poder en nuestra palabra. Y tenemos que saber usarlo, esa lengua. Muchos jóvenes hijos viven resentidos con sus padres porque sus padres lo trataron mal, no lo supieron usar su lengua para sanar, para corregir, para bendecir, sino más bien despertaron un sentimiento de venganza, de ira, de cólera, la cual hay que ser sabio para criar aún nuestros hijos. En ese sentido, la palabra del hombre tiene poder. En ese sentido, la palabra del hombre tiene poder y tenemos que saber usarlo. Gracias a Dios por ese privilegio que nos ha dado, pero tenemos que saber usarlo con sabiduría, con sabiduría, con sabiduría. Así que gracias a Dios por ello. Voy a ver un comentario respecto a este Proverbios 18:21. Quiero verlo en una Biblia, la Biblia Plenitud. La Biblia Plenitud tiene un comentario en cuanto a esto y dice lo siguiente. La vida de una persona, escucha, la vida de una persona refleja los frutos de su lengua. La vida de una persona refleja los frutos de su lengua. ¿Puedes entender eso? Que los frutos de su lengua ha creado la personalidad de su conducta, de su vida. ¿Será cierto eso? Que la vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Puede ser, si el hombre tiene un vocabulario negativo, un vocabulario pésimo, un vocabulario de inferioridad, de sentirse menos, de no sentirse útil. Eso va a hacer que su conducta, su personalidad se forme en esa manera, porque el hombre es lo que es de acuerdo a su pensamiento. Y como en su pensamiento se cree que es menor, que no tiene capacidad, que no puede sobresalir, ¿qué pasa? Eso lo que piensa es la que hace que se forme en él un carácter así, un carácter eh, de bajo autoestima, de irse hacia una actitud de bajeza, no de dignidad, sino de bajeza, de ser una persona que no se siente imposibilitado de poder desarrollar sus dones, de poder conocer sus dones y desarrollarse y crecer. Entonces se siente menos. Eso puede ser el producto de sus pensamientos de inferioridad que alguien le transmitió, quizás un padre lo maldijo, le dijo tantas palabras que afectaron su corazón y lo formaron así. Entonces puedes darte cuenta cómo tiene efecto la palabra tuya frente a tus hijos. Tiene efecto. Pero si ha ido una persona que le ha dicho cosas, palabras sabias, palabras de levantarse tu autoestima, de valorarlo, no extravalorarlo, sino de valorarlo equilibradamente, en la medida que demanda Dios, no exaltación excesiva, sino
valorarlo en la medida que Dios ha puesto, equilibrado, para no llegar a la soberbia, a la altanería, a una autoestima demasiado alto, que es sinónimo de orgullo, de soberbia. Entonces, dice, por eso la vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Por eso cuán bueno es recibir conocimiento, que nuestros hijos se les enseñe el conocimiento de cómo llevar su vida, de cómo son las cosas en sí, de hablarles del valor de la persona de acuerdo a la perspectiva que Dios lo ha dado. Dios quiere que seamos personas equilibradas, que no nos pasemos de tener una autoestima equilibrada para no ir más allá, que es el orgullo, la soberbia, la cual es pecado y la cual detesta a Dios, ni ir más abajo para pensar que somos inferiores y que somos imposibilitados de desarrollarnos, la cual es un pensamiento que el enemigo de Dios pone en las personas para que desvaloricen lo que es la gloria de Dios, porque Dios nos hizo con facultades, con dones, para ser, para ser productivos para la gloria y para la alabanza de Dios. Nosotros no somos un estiércol tirado, pero te voy a decir, quien nos hace volvernos estiércol es el pecado, la ignorancia, a no conocer a Cristo, a no conocer la verdad. Eso nos vuelve un estiércol, una vida de desgracia, pero justamente Cristo, Dios, su palabra, nos enseña a salir de ese estado de estiércol para ser hijos de Dios, para darnos dignidad, para darnos en nosotros identidad de ser creación de Dios y que podemos volvernos hijos de Dios si la aceptamos en nuestro corazón como el Señor, como el Padre nuestro. Él nos hará nuevas criaturas. Entonces, me llama la atención esto. La vida de una persona refleja los frutos de su lengua. ¿Qué hay en la lengua de tus hijos? Debes poder captar eso. Y tienes que transmitirle cosas buenas. Tienes que acercarlo a la palabra. La palabra de Dios es una fuente lleno de motivación, de fe y de que levanta nuestra autoestima, pero en un tope como a Dios le gusta. De tal manera que nos encaminemos con sencillez, humildad, con ponderación, con ubicación, con madurez. ¿Usted sabía que el pecado de los jóvenes es el orgullo, la soberbia? Que se quieren comportar, se creen mucho, creen que tienen toda la fuerza para hacer lo que quieran, se sienten como unos pequeños dioses que quieren hacer lo que quieran porque tienen la salud física, porque tienen las energías de joven. Ese es uno de los pecados de la juventud. Ese es el pecado de la juventud. La presunción. Y a veces muchos están ciegos porque no entienden que eso es pecado y que esas cosas desagradan a Dios. Y encontrar un joven equilibrado, con temor de Dios, con sabiduría de Dios, es una bendición para un hogar. Así que hay que enseñarles. Y la palabra nos enseña. Y el Padre nos enseña a través de su palabra. Voy a terminar este comentario. La vida de una persona refleja los frutos de su lengua. La vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Los frutos de su lengua vienen de lo que el hombre piensa. Yo hablo de lo que pienso. Por eso los frutos de su lengua, cómo se expresa, es el fruto también de lo que piensa. Según lo que piensa, es el hombre como se conduce, como forma su personalidad. Es decir, eso van ligados. La lengua, nuestra forma de hablar va ligado a nuestro conocimiento que hay en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, de lo que tenemos en nuestro pensamiento. Y eso produce nuestra personalidad. La vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Hablar de vida es hablar de la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de ella.
Hablar de muerte es referirse a lo opuesto de la vida, proclamar la derrota o quejarse constantemente. Proclamar derrota o quejarse constantemente. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Es decir, que nuestras expresiones pueden llevarnos a futuro o a medio plazo ser lo que pensamos ser o lo que confesamos ser. No digo de hoy para el momento. Es como sembrar. Todo lo que siembra en su momento y en su tiempo se cosecha. Es lo que nosotros expresamos, es lo que va a ir formando nuestra personalidad y lo que vamos a ver en el futuro. Si pensamos toda cosa negativa, pensamos solamente en derrota, en quejarse, en que no podemos, en que estamos con mala estrella, estamos con mala suerte, entonces eso nos va a arrastrar a la mediocridad y finalmente a estar en un estado deplorable que puede llevarnos poco a poco a una muerte emocional, a una muerte espiritual, a una muerte física. Esto es el comentario que le da la Biblia a plenitud en cuanto a lo que habíamos estado diciendo a Proverbios 18. A Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Lo vemos en otra Biblia. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. NBI, vamos a verle en esta Biblia. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En la lengua hay poder de vida, para dar vida o para dar muerte. Cuando te acercas a un enfermo que está con cáncer y le dices cómo estás, cómo está la salud, y él está esperando de que tú le puedas dar una palabra de aliento. Pero si tú escandalizas su situación de salud, le dices, tu enfermedad es terrible, tu enfermedad está empeorando, tratas de más bien opacarlo, en vez de darle vida, le estás dando muerte, en vez de decirle, darle posibilidades de mejorar, de sanarse, de confiar en Dios, de buscar en oración mientras está enfermo, de decirle, vamos a orar, de animarle, de sacarle de esa tristeza profunda en la que está sumida, de arrancarle una alegría, hablándole cosas a futuro, cosas nuevas, que las cosas, que no hay mal que por bien no venga, que esto es transitorio y que hay que examinar nuestra vida, nuestro carácter y ver qué cosa tenemos que mejorar, porque hay pruebas de parte de Dios. Entonces le hablas con sentido, el destino del hombre, por qué le suceden las cosas. Entonces él va entendiendo y va entendiendo de que tiene que hacer cambios y de que tiene que acercarse a Dios y de que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y ahí le puedes extender una palabra donde Dios dice, si te convirtieres de todo corazón, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Es un dicho de Dios para aquellos que están en esas situaciones. Él está esperando que el hombre reconozca su pecado y Dios está dispuesto a levantarlo y a sanarlo. ¿Puedes creer? Pero si le vas a traer calamidad, le vas a empeorar las cosas, le vas a decir, está bravo tu enfermedad no tiene cura, tu enfermedad te está enflaqueciendo, estás más flaco, estás peor, hoy estás a un paso a la muerte, prácticamente le estás matando a la persona. En ese sentido dice acá, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. En otra palabra, en otra versión, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Hay personas que se han muerto recibiendo una noticia
una noticia, unas palabras de alguien les ha dado taquicardia, les ha dado ataque y ahí nomás han fenecido. Mira, fíjate cómo tiene poder las palabras, date cuenta. Hay que tener cuidado con las cosas que podemos hablar. Hay que tener pelos en la lengua en ciertas ocasiones. Entonces, sin embargo, el hombre que no está preparado su corazón, una expresión fuerte lo mata. Pero el hombre que está preparado su corazón en las promesas de Dios, en conocer su identidad como hijo de Dios, en conocer cómo son las cosas, cualquier cosa que le venga no le va a afectar tanto, no le va a chocar tanto, vas a ver enfrentarlo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y da pena y tristeza por aquellos que no están preparados su corazón. Si se comparte la palabra es para que tu corazón se prepare para las circunstancias a futuro que van a venir y que estés preparado. Para eso Dios nos ha puesto la palabra, no es para perder tiempo. El que ama la lengua comerá de sus frutos, ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Claro, tiene poder en el sentido de que hay palabras que afectan para bien o para mal en un largo plazo o mediano plazo, que pueden cambiar el estado del ánimo del hombre por ciertas palabras recibidas. Y a veces hay que tapar nuestros oídos a esas palabras, hay que cerrar nuestro corazón a esas palabras dañinas. Eso es mejor, cerrar nuestro corazón, guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él depende nuestra vida, nuestra paz, nuestra seguridad. Y hay veces hay que cerrar nuestros oídos a cosas que pueden dañarnos. Cerrar nuestro corazón, eso es mejor. Y cubrirnos con la palabra de Dios. Cubrirnos con la palabra de Dios, que es una fuente de sanidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor va conmigo adelante. Entonces, palabras de fe que están en las Escrituras, que usted tiene que buscarla, tiene que memorizarla, tenerlas en su corazón. Eso es importante. Bueno, hasta aquí la segunda parte, que la palabra del hombre tiene cierto poder para ponernos en situaciones de bendición o de maldición o de desgracias. Pero vamos a hacer también una comparación en lo que tiene, en lo que la palabra del hombre tiene el poder que Dios le ha dado, pero no es mayor del poder que reside en la palabra que sale de la boca de Dios. Vemos una comparación entre entre el poder menor que tiene la palabra del hombre, viendo en comparación entre el poder que tiene la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso decía que la palabra de Dios sí es una dinamita. La palabra de Dios sí transforma donde lo toca. Que la palabra de Dios sí es poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios que salga de Dios para sanar a uno que está en enfermedad, le trae sanidad. Le trae sanidad. Vamos a ver esa comparación. Vamos a ver Isaías 54, 17. ¿Qué nos dice? O mejor dicho, vamos a ver, estaba queriendo ver Isaías 54, 17, pero antes de esto, de Isaías 54, 17, espérese, era Isaías 55, sí, era para ver Isaías 55, quería yo ver, donde Dios dice que su palabra es como la lluvia.
donde Dios dice que su palabra es como la lluvia, que riegue el campo, su palabra es como la lluvia. Él dice, mi palabra no volverá vacía. Mi palabra no volverá vacía. Es como la lluvia que riega y da fruto. A donde cae su palabra hay fruto. Es decir, tiene un efecto, podemos decir, un efecto triple, un efecto poderoso. A donde es enviada la palabra. Porque está lleno, es vida y es espíritu. Diga, la palabra de Dios es vida y es espíritu. La palabra de Dios es más poderosa que la palabra del hombre. La palabra de Dios es poderosa. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual le envié. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11. Vamos a ver Reina Valera 1960. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Dios está diciendo, así es mi palabra. Mi palabra no es mera palabra, mi palabra es poderosa. Y mi palabra está también en las escrituras, está escrito como una herencia que ha dejado para su pueblo, para sus hijos, para que lo usen, que tenemos la dinamita, la mina en la palabra, en las escrituras, ahí está. Y muchos de repente no lo usamos como debiera ser. Tenemos que ponerle fe a esa palabra. Entonces vemos la diferencia entre lo que es la palabra del hombre. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. En una perspectiva de privilegio que le dio Dios al hombre en esa lengua, en ese pequeño instrumento, a diferencia de la boca de Dios, en la que Él dice, en la que el Señor dice que su palabra que sale de su boca no va a volver vacía, sino se va a cumplir lo que ha dicho. Y usted me dirá, ¿cuál palabra? Vamos a ver un ejemplo nomás, por ejemplo, Isaías 54:17. Esta es una palabra que Dios lo ha dado a través de sus profetas, y esta palabra es la palabra de Dios. Pero antes que nada te quiero dar un ejemplo. Cuando el diablo quiso tentarlo a Jesús, que usó la palabra, le dijo que convirtiera las piedras en pan. Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo le dijo, tírate al vacío, que está escrito que tus ángeles no permitirán que tu pie tropiece con piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Agarró la palabra y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el enemigo le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. ¿Qué le sacó Jesús? Jesús le sacó una palabra y le dijo, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a nadie más. Es decir, en todas las respuestas que Jesús dio, le sacó la palabra. Esa palabra le sacó de que están en la Escritura. Con esa palabra fue la arma, la herramienta que le dio duro al enemigo, que lo golpeó el enemigo. El enemigo no pudo convencerlo, porque Jesús estaba preparado con la palabra. Así tienes que estar preparado tú. Yo tengo que estar preparado así, porque no sabemos qué momento vendrá, las circunstancias difíciles a nuestra vida. Nosotros tenemos la batalla todos los días. Entra por nuestros ojos, entra por nuestros pensamientos, entra por nuestros oídos. Entonces la lucha es diaria. Tenemos que estar preparados como Cristo, preparado con la palabra, que tiene el arma ahí listo para disparar, listo para atacar si en caso se levante el enemigo. Entonces él usó la palabra. Y acá, por ejemplo, acá hay una palabra, mira, ninguna arma forjada, ese está en Isaías 54:17. Alguien viene contra ti y quiere atacarte, quiere dañarte, y usa la lengua y comienza a atacarte
con su lengua, una lengua maligna, una lengua vípera, una lengua que habla peste, que habla el mismo infierno en su boca. Y es el enemigo que trata de azuzar, de intimidar. Entonces tú no te puedes poner la atención a esas palabras y no puedes permitir que esas palabras entran como flechas a tu corazón, a tu mente, a tus emociones y te daña y te afecta. Si no tienes un escudo espiritual, eso va a pasar, te va a afectar, te va a timorar, te va a debilitar emocionalmente, pero también físicamente en la salud. No tienes cómo defenderte, no tienes un escudo para levantar y para que no entre a tu corazón, para que no entre a tu mente. Sabes, tienes que tener un escudo espiritual. Ese escudo espiritual, como lo dijo el apóstol Pablo, es un escudo espiritual de la palabra, de la verdad que debes tener en tu corazón, de esta palabra que te estoy mostrando para cada ocasión, para cada circunstancia. Ahí es donde tú tienes que levantar tu escudo para que no haga mella en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Es ahí donde tienes que levantar esa palabra que tú ya lo sabes en tu corazón, así como Jesucristo confrontó. El enemigo le tiraba dardos, pero él también agarraba y tomaba dardos más fuertes porque era la palabra de Dios. Así que terminó huyendo el enemigo. Entonces el enemigo tiene miedo a la palabra. No tendrá miedo a tu palabra, pero tiene miedo a la palabra. La palabra de Dios le hace temblar, le hace tambalear, le hace doler la cabeza. Entonces la palabra de Dios es la que tenemos que tener. Tú tienes que decir, escrito está, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto es el aliento de Dios. Esto es el aliento de Dios. No solo esta palabra te fortalece tu espíritu, tu mente, sino que es un dardo que golpea al enemigo, que golpea y confronta de los dardos que el enemigo te manda. Esto es en la que tú levantas tu escudo espiritual contra esos dardos. La batalla, antes que sea física y visible, comienza en la mente. Comienza ahí, comienza ahí, comienza ahí, comienza ahí, ahí, en esa parte vulnerable. Ahí donde tiene que estar fuerte nuestra mente, nuestro corazón, agarrados de la palabra. Dios nos ayude. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Así ha dicho, así ha sido dicho por Dios, y no hay por qué restarle veracidad. Tenemos que sencillamente creer lo que es así. Eso es fe, porque mucho tiene que ver también la fe que le pones a esta palabra. Le pones fe porque sabes que no lo habló por ahí algún chamán. No, esto es la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces ahí hay respeto, hay seguridad, hay confianza. O si no tomas Isaías 54, digamos Isaías 55:11 dice donde su palabra no volverá vacía. Esta es la promesa, ningún arma forjada contra ti prosperará. Sí, ningún arma contra ti prosperará. Ningún arma contra ti prosperará. La palabra de Dios no volverá vacía. Tiene que hacerse lo que tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse lo que Dios ha hablado. O tomas esta palabra. Jeremías 20, 11 al 13. Escucha lo que dice. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, que está caminando en integridad delante de Dios, esta palabra te respalda, esta palabra te protege, porque bien dice un proverbio, al justo
no le acontecerá ninguna adversidad. Al hombre justo que está viviendo en el temor de Dios, dice, no le acontecerá ninguna adversidad. Eso está en el libro de Proverbios. Si tú estás bien con Dios, te has arrepentido y estás haciendo bien las cosas en Dios, esta palabra te protege. Esta palabra te protege. Jeremías 20:11 al 13. Pero acá solamente estamos leyendo Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, esta palabra que sale de la boca de Dios tiene tremendo poder, más que el poder de la palabra de la lengua del hombre. Y los que se han metido con las personas íntegras de Dios, se ha cumplido esta palabra. Se ha cumplido esta palabra, porque Dios los respalda con su palabra. Dios no es mentiroso para que mienta. Se ha cumplido, Dios los ha defendido. Dios ha tenido que tratar con sus enemigos. Y ahí podemos decir, verdaderamente Dios cumple su palabra. Verdaderamente Dios cumple su palabra. Sí, Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Verdaderamente Él cumple su palabra. Jeremías 20:11. Jeremías. La cosa es poder conocer esas promesas. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Tenemos que conocer la palabra. Proverbios, vamos a ver Proverbios 12:21. Dice, ninguna adversidad acontecerá. Acá está. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Escrito está que ninguna adversidad me acontecerá. Escrito está que ninguna adversidad acontecerá al justo. O en otras palabras, nada malo le sucederá a los justos. O al justo no le sobrevendrá ningún daño. Está escrito. El bueno no sufre ningún daño, dice, a menos que Dios lo permita. Pero está escrito que ninguna adversidad le sobreviene al justo. Proverbios 12:21. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. Podemos concluir que la lengua del hombre tiene cierto poder y que tenemos que saber usarlo con sabiduría, con prudencia. Pero también conocer que la palabra de Dios que sale de su boca es mucho más poderosa y que debemos conocer sus promesas, sus armas, para poder enfrentar al enemigo con la palabra, no con el puño, no con un sentimiento de ira, de enojo, sino con la palabra, con la oración. Tenemos que siempre orar. Palabra y oración, la palabra y la oración. No es fácil, es una vida disciplinada, pero es una disciplina que nos trae bendición, que nos protege. Nos protege. Es algo maravilloso de parte de Dios. Así será mi palabra, de mi boca no volverá vacía, sino hará lo que yo quiero. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad del Señor Todopoderoso. Él quiere protegerte. Él quiere bendecirte.
pero tienes que desearlo. Si no tienes a Cristo, nada somos. Necesitamos que Dios esté en nuestro corazón para que estas promesas sean para nosotros, como una herencia de Dios que nos ha dado, como una herencia de Dios que nos ha dado. Habíamos leído hace poco Jeremías o Isaías 54:17, que ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero también habíamos leído Jeremías, que decía Jeremías, que Dios irá delante de ti. Que decía Jeremías, habíamos leído de Jeremías, que Dios nos protegerá. Que decía, por eso es bueno memorizarlo, para poder recordarlo, para tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor irá delante de nosotros. El Señor irá como poderoso gigante delante de nosotros. Ese está en Jeremías 20:11, anótalo. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si no tienes a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Dile, amado Dios, quiero que Cristo sea mi Señor. Perdona mis pecados. Permíteme que Cristo sea el Señor de mi vida. Hazme tu Hijo. Quiero conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, dame ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale a Dios, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados. Y comienza a escudriñar la palabra, a buscarle a Dios. Déjate llevar por su espíritu que nos motiva a buscarlo de Dios. Las tentaciones van a venir, pero Dios se va a estar contigo ahí. Te va a ayudar, te va a fortalecer. Es necesario que pasemos ciertos tropiezos para entender el amor y la misericordia de Dios y saber que lo de Dios es algo serio y la de las tinieblas es algo serio que existe, pero existe el poder de Dios en su palabra para guardarnos y liberarnos y guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso es importante, cuidar nuestro corazón, nuestra mente. Que Dios te bendiga y que compartas lo que puedas haber recibido en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por tu palabra. Te agradecemos infinitamente por tu palabra, por Proverbios 18:21 y por el libro de Isaías, Señor, 55:11, donde habla sobre el poder de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Hoy compartimos Proverbios 18:21. Sí, hoy día hemos compartido Proverbios 18:21. Amén.